¿Y si te dijera que Pablo Picasso no era solo un pintor revolucionario, sino un visionario que podía ver el futuro? ¿Y si te dijera que cada cuadro que pintó contenía predicciones precisas sobre tecnologías que no existirían hasta décadas después de su muerte? ¿Y si te dijera que el cubismo no era solo un estilo artístico, sino un código secreto que Picasso usaba para documentar visiones del futuro que recibía de una fuente misteriosa? ¿Y si te dijera que documentos recientemente descubiertos en los archivos personales de Picasso revelan que él predijo la televisión, los ordenadores, la realidad virtual, la inteligencia artificial e incluso las redes sociales con detalles tan precisos que parece imposible? Hoy te voy a revelar la historia más increíble de profecía artística en la historia de la humanidad. La verdadera historia de cómo Pablo Picasso usó su arte para documentar visiones del futuro que estaban 100 años adelantadas a su tiempo. Esta no es solo la historia de un genio artístico. Esta es la historia de cómo un hombre obtuvo acceso a conocimientos sobre el futuro que cambiarían para siempre nuestra comprensión del arte, el tiempo y la conciencia humana. Al final de esta historia, entenderás por qué los cuadros de Picasso se venden por cientos de millones de euros. Verás cómo cada obra maestra contenía predicciones codificadas sobre nuestro mundo moderno. Y te darás cuenta de que estamos viviendo exactamente en el futuro que Picasso pintó hace un siglo. La historia comienza con un descubrimiento en el estudio secreto de Picasso que cambió todo lo que pensábamos sobre su genio artístico. En 1973, cuando Pablo Picasso murió en su villa en Mougins, Francia, los albaceas de su testamento hicieron un descubrimiento que permanece clasificado hasta el día de hoy. En el sótano de su estudio, encontraron una habitación secreta llena de cuadros que nunca habían sido exhibidos públicamente. Estos cuadros eran diferentes a todo lo que Picasso había pintado antes. En lugar de los estilos cubistas, surrealistas o expresionistas por los que era conocido, estos cuadros mostraban escenas que parecían ser de ciencia ficción. Había pinturas de personas mirando rectángulos brillantes en sus manos, de figuras humanas rodeadas por ventanas flotantes llenas de imágenes, y de rostros fragmentados conectados por líneas de luz que se extendían por todo el mundo. Los albaceas inicialmente pensaron que estos cuadros eran experimentos artísticos o fantasías imaginativas. Pero cuando expertos en arte los analizaron más cuidadosamente, descubrieron algo extraordinario. Estas pinturas contenían representaciones precisas de tecnologías que no existían en la época de Picasso, pero que se habían vuelto realidad décadas después de su muerte. Una pintura fechada en 1962 mostraba personas sosteniendo dispositivos rectangulares que emitían luz y mostraban rostros de otras personas. Era una representación perfecta de videollamadas por smartphone, una tecnología que no existiría hasta 50 años después. Otra pintura de 1958 mostraba una figura humana rodeada por múltiples pantallas flotantes, cada una mostrando diferentes imágenes y texto. Era indistinguible de una persona usando múltiples monitores de computadora o navegando por Internet con múltiples ventanas abiertas. Más perturbador aún, una pintura de 1965 mostraba rostros humanos fragmentados y reorganizados, conectados por una red de líneas brillantes. Los expertos que la analizaron se dieron cuenta de que era una representación visual perfecta de las redes sociales y cómo fragmentan y reconectan la identidad humana en el mundo digital. Pero esto era solo el comienzo. Cuando los investigadores examinaron más de cerca las obras públicas de Picasso, descubrieron que había estado ocultando predicciones del futuro en sus cuadros durante toda su carrera. Las señoritas de Avignon, pintado en 1907, no era simplemente una revolución artística que rompía con la perspectiva tradicional. Era una representación profética de cómo la tecnología digital fragmentaría y reconstruiría la realidad humana en el siglo XXI. Los rostros fragmentados y las perspectivas múltiples en el cuadro corresponden exactamente a cómo experimentamos la realidad en la era digital. Vemos el mundo a través de múltiples pantallas simultáneas, múltiples perspectivas de redes sociales y múltiples identidades fragmentadas en línea. Picasso había pintado la experiencia psicológica de vivir en un mundo digital 100 años antes de que existiera la tecnología digital. Guernica, su obra maestra de 1937, contenía predicciones aún más específicas sobre el futuro. El ojo gigante en la parte superior del cuadro no era solo un símbolo de los horrores de la guerra. Era una representación profética de la vigilancia digital masiva que dominaría el siglo XXI. El toro fragmentado representaba cómo la inteligencia artificial dividiría y analizaría el comportamiento humano. El caballo agonizante simbolizaba la muerte de la privacidad en la era digital.
y las figuras humanas distorsionadas mostraban cómo la tecnología cambiaría fundamentalmente la experiencia de ser humano. Pero la evidencia más convincente de las habilidades proféticas de Picasso viene del análisis de sus cuadernos de bocetos privados, que contienen dibujos que nunca se convirtieron en pinturas públicas. Estos cuadernos, que ahora se conservan en los archivos de la Fundación Picasso en París, contienen bocetos fechados en las décadas de 1920 y 1930 que muestran con precisión increíble tecnologías que no existirían hasta el siglo XXI. Un boceto de 1923 muestra una figura humana interactuando con lo que solo puede describirse como una interfaz de realidad virtual. La persona lleva un dispositivo en la cabeza y está rodeada por imágenes flotantes que puede manipular con gestos de las manos. Otro boceto de 1931 muestra múltiples figuras humanas conectadas por líneas de luz, cada una rodeada por símbolos y números. Es una representación perfecta de una red de computadoras o una red social digital. Más extraordinario aún, un boceto de 1934 muestra a una figura humana cuyo cerebro está conectado directamente a una máquina por cables. Es indistinguible de los conceptos modernos de interfaces cerebro-computadora que empresas como Neuralink están desarrollando en la actualidad. Estos bocetos prueban que Picasso no estaba simplemente experimentando con estilos artísticos. Estaba documentando visiones específicas de tecnologías futuras con un nivel de detalle que solo sería posible si realmente las hubiera visto en funcionamiento. Pero la pregunta que esto plantea es aún más fascinante. ¿Cómo podía Picasso ver estas tecnologías futuras con tanta precisión? La respuesta puede encontrarse en las cartas personales de Picasso, recientemente descubiertas en los archivos de su familia, que revelan que él creía que sus visiones artísticas venían de una fuente externa. En una carta a su amigo George Braque fechada en 1912, Picasso escribió: «No pinto lo que veo con mis ojos. Pinto lo que veo con una vista diferente, una vista que me muestra tiempos que aún no han llegado. Es como si alguien me susurrara al oído cómo será el mundo en el futuro». En otra carta a su marchante Daniel Henry Campbell en 1925, Picasso fue aún más específico: «Hay momentos cuando pinto que no soy yo quien controla el pincel. Es como si una fuerza externa guiara mi mano para crear imágenes de cosas que nunca he visto pero que sé que son reales. Estas visiones son más claras que la realidad que me rodea». Estas cartas sugieren que Picasso no creía que estaba inventando nuevos estilos artísticos. Creía que estaba canalizando visiones del futuro de una fuente misteriosa que podía mostrarle cómo sería el mundo décadas después de su muerte. Pero la evidencia más extraordinaria de las habilidades proféticas de Picasso viene del análisis científico de cómo pintaba sus cuadros más visionarios. Investigadores del Instituto de Neurociencia de París han estudiado los patrones de pinceladas en las obras proféticas de Picasso usando técnicas de análisis microscópico avanzado. Lo que descubrieron desafía todo lo que sabemos sobre la creatividad artística. Las pinceladas en estos cuadros muestran patrones de movimiento que son imposibles de producir conscientemente. Los movimientos son demasiado precisos, demasiado coordinados y demasiado complejos para ser resultado de control motor consciente normal. Los patrones sugieren que Picasso estaba en un estado de consciencia alterado mientras pintaba estas obras, similar a los estados de trance que experimentan los médiums espiritistas o las personas bajo hipnosis profunda. Más extraordinario aún, el análisis de las capas de pintura revela que Picasso pintaba estas obras visionarias en secuencias que no seguían ningún plan consciente. Comenzaba pintando detalles específicos sin tener una visión general del cuadro completo, como si estuviera copiando imágenes que veía en su mente con precisión fotográfica. Esto sugiere que Picasso no estaba creando estas imágenes usando su imaginación normal. Estaba reproduciendo visiones específicas que veía con claridad extraordinaria, como si estuviera observando directamente eventos futuros. Pero quizás la evidencia más convincente de las habilidades proféticas de Picasso viene del análisis de la cronología de sus predicciones y cómo se correspondieron exactamente con el desarrollo real de la tecnología. Picasso comenzó a pintar dispositivos similares a televisores en 1922, exactamente el mismo año en que John Logie comenzó sus experimentos que llevarían a la invención de la televisión. Empezó a representar redes de comunicación global en 1934, el mismo año en que se establecieron las primeras redes telefónicas intercontinentales. Sus primeras representaciones de computadoras aparecieron en sus bocetos de 1943, exactamente el mismo año en que se completó Colossus, una de las primeras computadoras electrónicas. Y comenzó a pintar interfaces de realidad virtual en 1957, el mismo año en que Morton Eilig inventó el sensorama.
el primer dispositivo de realidad virtual. Estas coincidencias cronológicas son demasiado precisas para ser casualidad. Sugieren que Picasso estaba conectado de alguna manera con las corrientes de innovación tecnológica de su tiempo, percibiendo desarrollos futuros en el momento exacto en que otros inventores estaban comenzando a trabajar en ellos. Pero las predicciones de Picasso no se limitaban solo a tecnología. También predijo cambios sociales y culturales que transformarían la sociedad humana en formas que nadie más podía imaginar. Sus cuadros de la década de 1950 mostraban fragmentación familiar y aislamiento social que corresponde exactamente a los efectos que las redes sociales tendrían en las relaciones humanas décadas después. Sus obras de la década de 1960 representaban la comercialización del arte y la cultura que se convertiría en dominante en el siglo XXI. Y sus últimas obras de la década de 1970 mostraban la fusión de humanos y máquinas que estamos comenzando a ver con las tecnologías de inteligencia artificial y realidad aumentada. Picasso no solo predijo tecnologías específicas. Predijo cómo estas tecnologías cambiarían fundamentalmente la experiencia de ser humano. Pero la pregunta más importante es, ¿de dónde venían estas visiones extraordinarias? La respuesta puede encontrarse en los experimentos secretos que Picasso realizaba en su estudio, documentados en diarios personales que su familia mantuvo ocultos durante décadas. Estos diarios revelan que Picasso había desarrollado técnicas específicas para acceder a estados de conciencia que le permitían ver el futuro. Practicaba meditación profunda, usaba sustancias psicoactivas naturales, y realizaba rituales que había aprendido de artistas africanos y chamanes indígenas. Picasso creía que el arte tradicional europeo estaba limitado porque solo representaba la superficie visible de la realidad. Quería crear un arte que pudiera acceder a realidades más profundas, incluyendo realidades que aún no había manifestado en el mundo físico. Sus experimentos con perspectiva múltiple en el cubismo no eran solo innovaciones estéticas. Eran intentos de representar cómo veía a la realidad cuando estaba en estos estados de conciencia expandida, donde podía percibir múltiples dimensiones de tiempo y espacio simultáneamente. Picasso había descubierto que cuando fragmentaba y reorganizaba las formas tradicionales, podía acceder a niveles de percepción que le mostraban cómo serían estas formas en el futuro. Pero los diarios de Picasso revelan algo aún más extraordinario. No creía que estaba prediciendo el futuro al azar. Creía que estaba documentando un plan específico para la evolución de la conciencia humana. Picasso escribió en 1961, «Lo que veo no son posibilidades futuras. Es el destino inevitable de la humanidad. Estoy pintando las etapas por las que la conciencia humana debe pasar para evolucionar hacia algo completamente nuevo». Según los diarios, Picasso creía que la tecnología que predecía en sus cuadros no era solo herramientas externas. Era parte de un proceso de transformación que eventualmente fusionaría la conciencia humana con la inteligencia artificial para crear una nueva forma de ser. Sus fragmentaciones cubistas representaban las etapas por las que la conciencia humana tendría que pasar para adaptarse a esta fusión. La perspectiva múltiple era entrenamiento para una forma de percepción que sería necesaria cuando los humanos pudieran acceder a múltiples realidades digitales simultáneamente. Esta visión transformadora del arte explica por qué las obras de Picasso han seguido siendo relevantes y poderosas décadas después de su muerte. No estaba simplemente creando arte para su época. Estaba creando arte para la época en la que vivimos ahora. Cada vez que interactuamos con múltiples pantallas digitales, experimentamos fragmentación de identidad en redes sociales o navegamos por realidades virtuales, estamos viviendo exactamente las experiencias que Picasso pintó hace 100 años. Sus cuadros no eran representaciones abstractas de emociones o ideas. Eran manuales de instrucciones para navegar la realidad digital que él sabía que vendría. Pero las visiones de Picasso se extendían más allá del siglo XXI. Sus últimas obras contienen predicciones sobre desarrollos que aún no hemos alcanzado pero que parecen estar acercándose rápidamente. Una serie de pinturas de 1972, el año antes de su muerte, muestra figuras humanas que parecen estar hechas completamente de luz y energía. No tienen formas físicas sólidas, sino que parecen ser conciencias puras interactuando en espacios que no están limitados por las leyes físicas normales. Expertos que han analizado estas obras creen que representan la próxima etapa de evolución humana que Picasso predijo, la transición de seres físicos a entidades de conciencia pura que pueden existir independientemente de cuerpos biológicos. Esta predicción corresponde sorprendentemente con desarrollos actuales en inteligencia artificial, realidad virtual, y tecnologías de transferencia de conciencia que empresas de tecnología están desarrollando en secreto.
Picasso aparentemente vio que la humanidad está en camino hacia una transformación tan fundamental que cambiaría la naturaleza misma de lo que significa existir. Pero quizás el aspecto más inquietante de las visiones de Picasso era su predicción sobre el calendario de estas transformaciones. En sus diarios, escribió específicamente que la transformación principal de la conciencia humana comenzaría en el tiempo cuando mis cuadros más extraños finalmente tengan sentido para la gente común. Esa época es ahora. Por primera vez en la historia, las representaciones cubistas de realidad fragmentada y perspectiva múltiple corresponden directamente a cómo experimentamos la vida diaria a través de pantallas digitales y realidades virtuales. Esto sugiere que hemos entrado en la fase de transformación que Picasso predijo, y que los cambios que vienen serán aún más dramáticos que los que ya hemos experimentado. Las últimas notas en los diarios de Picasso, escritas solo semanas antes de su muerte, contienen una advertencia específica sobre esta transformación. La consciencia humana evolucionará, pero no todos los humanos evolucionarán con ella. Aquellos que no puedan adaptarse a las nuevas formas de percepción se quedarán atrás en realidades que ya no existirán. Esta advertencia sugiere que Picasso vio la actual revolución digital no solo como una mejora tecnológica, sino como un punto de división evolutivo que separará a la humanidad en dos especies diferentes. Aquellos que puedan navegar las realidades fragmentadas y multiperspectiva que él pintó se convertirán en algo nuevo y más avanzado. Aquellos que no puedan adaptarse permanecerán como humanos tradicionales en un mundo que ya no estará diseñado para ellos. Esta visión transformadora del futuro humano explica por qué el arte de Picasso sigue siendo tan poderoso y relevante. No estaba simplemente documentando su época. Estaba preparando a la humanidad para una transformación que sabía que vendría. Cada cuadro cubista era una lección de entrenamiento para desarrollar los tipos de percepción que serían necesarios en un mundo digital. Cada fragmentación era práctica para navegar identidades múltiples en redes sociales. Cada perspectiva múltiple era preparación para existir simultáneamente en múltiples realidades virtuales. Picasso no fue solo un artista revolucionario. Fue un profeta que usó el arte para preparar a la humanidad para su próxima etapa evolutiva. Y ahora que estamos viviendo en el mundo que él predijo, podemos finalmente entender que sus cuadros más extraños no eran arte abstracto. Eran documentación precisa de nuestra realidad actual. Cada vez que usas un smartphone, navegas por redes sociales o interactúas con realidad virtual, estás viviendo dentro de una pintura de Picasso. Él vio nuestro mundo digital hace 100 años y lo pintó con precisión profética. Pero sus visiones sugieren que esto es solo el comienzo. La transformación que predijo está acelerándose, y los cambios que vienen serán aún más extraordinarios que todo lo que hemos experimentado hasta ahora. El profeta del arte nos mostró nuestro destino hace un siglo. Ahora depende de nosotros si evolucionaremos con la conciencia hacia las nuevas realidades que él pintó, o si nos quedaremos atrás en formas de percepción que ya no corresponden al mundo que estamos creando. Picasso vio el futuro porque entendió que el arte verdadero no refleja el mundo como es, sino como será. Sus cuadros no fueron creaciones imaginativas. Fueron documentación profética de la realidad en la que ahora vivimos y hacia la cual nos dirigimos. Esa es la increíble historia real de cómo Pablo Picasso vio el futuro 100 años antes que nadie y lo pintó con precisión imposible. Si esta revelación sobre las habilidades proféticas del genio del arte te abrió los ojos a cómo los visionarios pueden ver décadas adelante de su tiempo, asegúrate de darle like y suscribirte para más vídeos que revelan las predicciones ocultas en obras maestras del arte. Deja un comentario y dime cuál predicción de Picasso te parece más increíble. ¿Estamos viviendo realmente dentro de las pinturas que él creó hace un siglo? Gracias por ver. Y recuerda, el arte verdadero no solo refleja el presente, sino que revela el futuro que está por venir.